La historia de la península ibérica es sin duda alguna una de las mayores y asombrosas epopeyas que vio la humanidad. En 711 después de Cristo, diversas columnas provenientes de los desiertos arábigos o del norte de África tomaban posesión, irrumpían en la península ibérica, ese lugar al que llamaban Al-Ándalus, en recuerdo de las invasiones germánicas. Los vándalos dieron nombre a esa intuición de los musulmanes. Al-Ándalus, los vándalos, sería su vergel, sería su tierra de promisión, sería el auténtico paraíso, el Edén del que enseñorearse, ese paraíso del que ser sus auténticos y legítimos dueños durante 780 años. En aquel tiempo dominaban los Omeya, que gobernaban todo el orbe musulmán desde la luminosa capital, Damasco. Pero sabido es que los abásidas de Bagdad tomaron el mando del Islam y ejecutaron a casi todos los Omeya, a casi todos, porque uno sobrevivió, el príncipe errante, Abderramán I. En 756 después de Cristo, este inmenso guerrero, este luminoso guerrero, tomaba posesión de Al-Ándalus y proclamaba el emirato independiente con respecto a Bagdad. Al-Ándalus se convertía en un estado independiente y solitario, al margen de los designios de los abásidas, y los Omeya proyectaban su inteligencia, su talento sobre miles y miles de súbditos, antiguos musulmanes y ahora nuevos habitantes de la península ibérica convertidos al islamismo, convertidos en muladíes. Los contingentes Omeya se expandían por la península ibérica. Los empobrecidos reinos cristianos del norte resistían a duras penas las acometidas de la Media Luna. En poco tiempo, los islamistas establecían sus marcas defensivas en 3 puntos esenciales: Mérida al sur, Toledo en el centro, Zaragoza al norte. Eran marcas dominadas por los muladíes que se convertían ahora en puntales del Islam en Europa. Y los gobiernos Omeya fueron ciertamente espectaculares. Leyes de tolerancia religiosa, de convivencia plena, no exenta siempre de pequeñas disensiones, de guerras fratricidas y de combates, eternos combates con el enemigo cristiano. Era momento para las racias, era momento para que diversas columnas punitivas entraran en el norte y asaltaran las ciudades. Época de tensión. Y llegamos al momento que nos ocupa. Tras el eficaz gobierno de Hisham I, le tocó el turno a su sucesor, Al-Hakam I. Fue en 796. Pronto las medidas adoptadas por este gobernante andalusí se declararon demasiado duras, demasiado estrictas. Las imposiciones, el pago de impuestos, se ejerció una presión brutal sobre los nuevos musulmanes, muladíes, y por supuesto sobre la población mozárabe, los cristianos que habían quedado en el sector musulmán, en el sector árabe. La verdad es que Al-Hakam I fue un gobernante, un mandatario odiado, temido. Recordamos en 797 la triste jornada del Foso, en la que los prebostes, los mandatarios de la ciudad de Toledo, fueron pasados a cuchillo por mostrar discrepancia con el poder de Córdoba. Al-Hakam I también fue conocido y será conocido eternamente por el motín del Arrabal. La población muladí que habitaba Secunda, un arrabal próximo a Córdoba, se rebeló ante los impuestos abusivos. Muchos cristianos vivían en ese arrabal. Los mercadillos, las calles, provocaban agitación, difundían rumores, y la sedición siempre estaba a la vuelta de la esquina. Al-Hakam II, que había tenido que contratar un ejército de mercenarios eslavos y bereberes, se lanzó con rotunda rabia en 818 después de Cristo al asalto del Arrabal. Más de 3.000 muladíes y cristianos fueron pasados a cuchillo o crucificados, 300 crucificados.
recordando los tiempos de Roma. 3000 muertos, y el resto de los habitantes de Secunda fueron condenados al exilio. Estos se refugiarían en ciudades como Fez, como Toledo o como la propia Alejandría. Fue un hecho terrible. Al-Hakam I ordenó que el arrabal, que Secunda, fuera arrasada hasta los cimientos y que jamás se volviera a construir edificio alguno en aquel terreno que desde entonces se dedicó a los cultivos. Hoy en día ese terreno se conoce como Campo de la Verdad. Y en Córdoba este episodio se rememora, porque fue de triste e infausto recuerdo. Pero Al-Hakam I, con su política agresiva, con su política de rodillo, consiguió pacificar el territorio dominado por él. Al-Ándalus quedó sometido, los disidentes fueron ejecutados. Mérida, Toledo, Zaragoza, Córdoba, las ciudades de Al-Hakam I, desde luego callaron por el momento. Y en 822 fallecía Al-Hakam I, dejando un tristísimo recuerdo. Muy pocos lloraron su muerte. Y le sucedió su hijo, su favorito, Abderramán II. Tenía 34 años, había nacido por tanto en 788. Y este gobernante andalusí sí que supo entender el ánimo de sus súbditos. Procuraría 30 años de luminosidad, 30 años de cultura, 30 años de paz para sus territorios. Estableció leyes de convivencia entre etnias, religiones. Fue querido, muy querido por sus súbditos, por sus gobernados. Incrementó el número de funcionarios y mejoró la jerarquización de las clases dominantes. Además, acuñó moneda de forma regular, lo que permitió un bienestar para los habitantes de Al-Ándalus y sobre todo una mejor proyección del comercio. Pero lo más importante vino de su mano. El mecenazgo que dio a las bellas artes y a la cultura consiguió de Córdoba pues una ciudad inmensa, una ciudad bella. Decían los que la visitaban que sin duda alguna era la ciudad más importante del mundo. La población se incrementó, los filósofos, los intelectuales, los escritores, los médicos. Se practicaba la mejor medicina del momento. La luz de Córdoba se proyectaba sobre todo el occidente europeo. Una ciudad hermosísima, de las 1001 noches. Había foros donde se debatía y sobre todo, gracias a ese mecenazgo cultural de Abderramán II, se empezaron a traducir los mejores escritos. Los mejores textos, la mejor literatura que se había hecho hasta el momento fue traducida al árabe y empezó a engrosar las abundantes bibliotecas de Córdoba. El propio Abderramán II escribiría por su mano unos anales de Hispania, una historia de Al-Ándalus. Un gran erudito, un hombre culto, refinado. Además dicen que bellísimo, que era rubio, con ojos azules, propio de los Omeya. Estos siempre parecían más germanos que semitas. Y desde luego que los abderramanes dejaron muy buen sabor de boca en Al-Ándalus. 30 años estaría al frente del gobierno andalusí. Pero ocurrieron hechos curiosos, hechos que merecen ser contados. En el terreno bélico, en el terreno guerrero, Abderramán II ordenó campañas contra los francos de la Marca Hispánica. También luchó contra el poder astur-leonés, cada vez más fuerte. En ese tiempo estaba el inmenso rey Ramiro I. Y luchó también contra los abásidas de Bagdad. Por tanto, había muchos frentes abiertos para las tropas de Abderramán II. Pero jamás se vio en otra circunstancia como en aquel momento de 844 después de Cristo.